El Canal del Congreso presenta A las palabras no se las lleva el viento. Nos comunican algo o simplemente quedamos fuera de su universo. Aquí nos importa la palabra en su contexto, colocada en los hechos y recuperada desde la experiencia personal. Por eso, te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Becerra Costa y me da muchísimo gusto compartir este espacio dedicado a la palabra, a los conceptos, al lenguaje y a la comunicación con C mayúscula con ustedes y claro, con mi compañera Anaí Vázquez, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Anaí? Muy bien, gracias, Juan. Yo también comparto el entusiasmo para saludarte y recibir con enorme gusto a nuestras audiencias del Canal del Congreso a nombre del equipo de Te Tomamos la Palabra. Recordemos aquí que nuestro objetivo es revisar algunos conceptos y palabras, pues no tan fáciles de entender, pero siempre utilizadas en el quehacer parlamentario y acercarlas a nuestras audiencias. Sin duda, Juan. De hecho, solemos decir que en Te Tomamos la Palabra se pierde el miedo a la terminología que no entendemos bien. Y hoy nos vamos a ocupar de revisar una figura legislativa muy importante que opera como una suerte de órgano colegiado de gobierno, como un consejo rector, y se trata ni más ni menos que de la llamada o conocida JUCOPO. ¿Qué es la JUCOPO? Pues es la Junta de Coordinación. En este programa, Juan, veremos cómo funciona la JUCOPO, quiénes la integran, cómo opera en el Senado y en la Cámara, y lograremos entender por qué esta instancia acaba impactando la vida de todas las personas. Y es que todo lo que ocurre en uno de los tres pilares del Estado mexicano, el Poder Legislativo, como podrán deducir, acaba teniendo una influencia en nuestra vida cotidiana. Sobre todo porque el Poder Legislativo, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores y ahora repaso de una manera muy resumida, es el espacio de elección popular encargado de hacer, discutir y aprobar las leyes mexicanas, tomando en consideración el bienestar social. Buena suma, Anaí. Ahora veamos una encuesta sobre qué entiende la gente cuando escucha JUCOPO o si le resuena algo con Junta de Coordinación Política. E inmediatamente después lo que vamos a hacer es ir a un primer sondeo en calle con nuestro compañero Ricardo Guzmán López. ¿Vamos? Vamos a ver. Hola, soy Iván Rocha, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y yo creo que la Junta de Coordinación Política es una reunión que se reúnen varias personas para decidir las elecciones y para decidir coordinar cualquier proceso. Soy Guadalupe Miranda, jubilada. Me suenan las reuniones que realizábamos cuando yo trabajaba para ponernos al día de los aspectos que nos involucraban. Y en el aspecto político, eso es la reunión de legisladores para discutir los temas políticos. Mi nombre es Iker Sardaín, soy estudiante de comunicación en UNAM. Sería pues una agrupación entre personas para coordinar la relación que tiene Puebla en las decisiones. Hola, mi nombre es Jimena Cruz, soy estudiante de segundo semestre en la licenciatura de Pedagogía. Reunión entre varias personas que se ponen a dialogar sobre diversos temas, intentan llegar como a un acuerdo más directo o sano para poder llevar a cabo asuntos pues sí que tengan o que involucren a la política. Miguel Ángel Cruz, estudié la carrera de Ingeniería Industrial. La JUCOPO me remite a cada presidente de partido o coordinador en las bancadas. Soy Emanuel Betanzos Aguilar, soy estudiante de Ciencia Política y Administración Pública. La Junta de Coordinación Política considero que es un espacio en el cual se pueden desahogar distintos problemas o en el cual se pueden llegar a acuerdos en el campo legislativo para poder darle atención a distintas agendas políticas que se necesita tratar dentro del Congreso. Ya vimos qué se puede deducir o qué opina alguien no involucrado en el Congreso de la Unión sobre qué es la JUCOPO. Y si desatamos JUCOPO, no olvidemos que quiere decir Junta de Coordinación Política, ¿no? Lo tenemos en cuenta, Juan. Y en este episodio lo que debemos es ir de una vez a escuchar a las abogadas con sus explicaciones claras, concisas, precisas,
con respecto a qué es la Jucopo y cómo funciona en cada una de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión y que son la Cámara de Diputadas y Diputados y, claro, el Senado de la República. Escuchemos entonces a Claudia Ortega Medina y a Laura Ruiz García explicarnos qué son estos términos. Vamos. Vamos a verlos. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la Junta de Coordinación Política. ¿Pero a qué se refiere? Al órgano de gobierno de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, integrado por los coordinadores parlamentarios de las fracciones con representación en el Congreso. Con base en el resultado de la elección, las legisladoras y legisladores que componen cada una de las cámaras del Congreso de la Unión pertenecen a diversos partidos políticos e integran los grupos parlamentarios. Por supuesto, estos grupos no siempre están de acuerdo, para lo que en cada cámara funciona una Junta de Coordinación Política, conocida como JUCOPO. Este órgano plural se integra por las y los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios y su tarea principal es impulsar los acuerdos necesarios entre diversas instancias y órganos de cada cámara para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que correspondan para cumplir con sus obligaciones constitucionales. En su seno se impulsan entendimientos, convergencias y acuerdos entre los grupos parlamentarios. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos señala las reglas que se siguen para cada una de las cámaras por parte de la coordinación política. En el caso de la Cámara de Diputados y Diputadas, la preside la o el coordinador del grupo que por sí mismo represente la mayoría absoluta de la Cámara, esto es, el 50% más uno de sus integrantes. Si ninguno reúne esta mayoría, la presidencia se ejerce en forma alternada cada año de la legislatura por las o los coordinadores de los 3 grupos parlamentarios que tengan más representantes en la Cámara. La toma de decisiones en la Junta de Coordinación Política se realiza mediante el sistema de voto ponderado. En el caso del Senado, se suman 2 senadores o senadoras del grupo mayoritario y otra persona por el grupo que constituya la primera minoría. La presidencia se alterna entre las y los coordinadores de los grupos que representen al menos el 25% del total de la Cámara. El orden anual para presidir este órgano será determinado por la Junta de Coordinación Política. Entre las funciones generales de la JUCOPO están crear acuerdos para agilizar la aprobación de las leyes, presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones que definan la posición política de la Cámara, elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno. También proponen la integración de comisiones o delegaciones que atiendan reuniones interparlamentarias o de carácter internacional y llevan a cabo funciones administrativas en materia de presupuesto de la Cámara y de asignación de recursos a los grupos parlamentarios. La expresión de la pluralidad de la Cámara se da en el seno de la Junta de Coordinación Política. Y para resumir, debemos de decir que en ella radica la voluntad de los coordinadores de cada grupo parlamentario para encontrar entendimientos, para poder llevar a buen puerto todas las actividades del Congreso de la Unión. Aquí revisamos entonces cuál es la función de las juntas de coordinación política, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas. Quizá es importante comentar para quien oiga hablar de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que esta se vincula con el trabajo de la JUCOPO de la siguiente manera. Lo intentamos resumir, Ana, y esta conferencia es un órgano interno de gobierno de la Cámara de Diputados y Diputadas y está encargado de llevar a cabo las tareas de reparación y programación de los trabajos legislativos de los periodos de sesiones. Además, tiene otras varias atribuciones muy específicas, también muy importantes. Y el caso es que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos o conferencia deberá quedar integrada a más tardar el día siguiente en que se haya constituido la JUCOPO y se reunirá por lo menos cada 15 días en periodos de sesiones y cuando así lo determine durante los recesos, según cita literal del SIL o Sistema de Información Legislativa, que se puede consultar vía internet. Bien aclarado, Anaí. Quisiera repasar que en la Cámara de Diputados la JUCOPO está integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara
y preside durante toda la legislatura el coordinador del grupo parlamentario que cuente con la mayoría absoluta. Ya se pone más técnico el asunto, Juan, pero vamos a preguntarle a nuestro querido filólogo de cabecera, para relajar un poco la situación, a Ignacio Martín, ¿cómo desata, rastrea y nos va definiendo lo que es una Junta de Coordinación Política? Vamos con él. Antes de desatar, como bien han dicho, me voy a permitir una digresión. ¿Por qué en México gustan tanto las siglas y los acrónimos y luego no distinguen unos de otros? Pues porque resumen. Pero, no sé si lo voy a decir bien, pero lo voy a dejar en hype para mi segunda intervención. ¿Lo he dicho bien? Sí, está bien, está bien. A ver. Un bumper, que se decía también en castellano antiguo. No, pues ahí están las siglas, son muy fáciles. Hasta los personajes políticos los reconocemos como a través de sus siglas. No, claro, ¿no? sí, pero luego quiero ahondar un poco en esto de las siglas y los acrónimos. Okay. Pero reflexiones sobre esa parte de aquí gustan mucho, tal vez demasiado, no lo sé. A ver, Jucopo. Pero Junta de Coordinación Política. Junta y yunta son la misma palabra, vienen del latín, significan unir y más o menos una se va por un camino y otra por otro, y pues con esa yunta hay que adelantar en el camino. Así hay que hacer la rastra. Coordinación viene de coordinar, ordenar con, y eso implica un rango de igual a igual. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos una palabra muy relacionada con esta que es subordinación, que es ordenar hacia abajo, por así decirlo. Algo coordinado tiene el mismo rango. Okay. Algo subordinado siempre va a haber un rango diferente. Y política viene de polis, no el apócope de policías, sino de polis, que era como los griegos le decían a la ciudad. O sea, política era, hay un libro de Aristóteles, La Política de Aristóteles, que era de lo relativo o sobre lo relativo a la ciudad. De ahí viene entonces, Junta de Coordinación Política es unir, coordinar en el mismo rango lo relacionado con la ciudad en origen, por extensión, pues con el gobierno, ¿no? O sea de ciudad, sea de pueblo, en este caso es del país. No, pues bien bajado este balón de Jucopo, querido Ignacio Martín, no le quedó bueno la Jucopo. Y no creo que podamos por el momento agregar mucho más, salvo que les invito a escuchar lo que puede hacerse poéticamente con una Junta de Coordinación Política o con una Jucopo. ¿En voz de quién? Evelyn Acosta, mi querido ¿Acompañada Juan. por quién? Ulises Martínez, ya lo conocen, Juan. Vamos a ver. Conceptos, definiciones pero expresados en rima, pues la lengua no escatima ante retos y visiones. Decimales construcciones darán conceptos diversos, porque en estos universos donde el léxico se labra, te tomamos la palabra para transformarla en versos. Hoy se hablará de la Junta de Coordinación Política. ¿Cuál es su tarea específica? Es la primera pregunta. Con opiniones conjuntas, siempre el consenso procura. Este órgano y figura se hace cargo a grandes rasgos de coordinar el trabajo de cada legislatura. ¿Quiénes son los funcionarios que la forman? Según sé, los coordinadores de los grupos parlamentarios. Su existir es necesario, pues brinda pluralidad y al tener la facultad logra que así se propicien acuerdos que beneficien a toda la sociedad. Así
nos quedó la Jucopo en décima y yo me quedaría con esas rimas en mente. Pero debemos hurgar mucho más en lo que nos toca en Te Tomamos la Palabra y que tiene que ver con el análisis, estudio, la crítica y la sospecha sobre el proceso comunicacional basado en el lenguaje, en las palabras, en lo que decimos. Así es, y en este caso, respecto del tema que estamos explorando, es importantísimo entender Junta de Coordinación Política a todas sus anchas y desde todo lugar anclada en su funcionamiento, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Exactamente, esto significa que su contexto y quienes hagan alusión a la Jucopo deben estar, digamos que, en una misma sintonía temática profesional de discurso. Ya hemos mencionado aquí en otras ocasiones que hay personas dedicadas a la academia comunicacional, filosófica, crítica, que ni siquiera consideran posible una comunicación fuera del texto y menos aún fuera del contexto. Por eso toca el turno a la cita citable de un estudioso del proceso comunicacional muy conocido para las y los estudiantes de comunicación, Roman Jakobson. Escuchémoslo, Juan. Sí, cómo no. Roman Jakobson fue un famoso lingüista, fonólogo y teórico literario ruso, nacido a finales del siglo XIX. Entre sus hallazgos dijo que, en todo discurso, un mensaje habla sobre otro mensaje. Su esquema comunicacional señala estos 6 elementos: contexto, hablante, mensaje, receptor, canal y código. Esto, dijo Jakobson, una palabra no se refiere a un objeto. El referente está perdido. Pero nadie se decepcione, nadie se frustre. Este referente perdido que menciona Jakobson se puede hallar, o por lo menos se puede ubicar en algunos carriles que nos hagan sentido a varias personas para debatir o para dialogar. Yo quisiera hacer una conexión de las que a veces hacemos, Juan, o una cadena de relaciones con palabras en torno a la Jucopo. A ver, Ana, ¿cómo está eso? A ver, una junta de coordinación política suena a una reunión de personas que se ponen de acuerdo para dirigir y tomar decisiones. Bueno, sí, y sin duda interesante lo que señalas, pero ¿cómo definirías o centrarías esa palabra que casi es adjetivo, sustantivo y verbo, política, y que siempre nos hace mucho ruido? Ok, pues pienso en una red de acciones que tienen que ver con decisiones, con poder, con grupos, con formas de conducir a una sociedad, a un colectivo. Bueno, ahí está como tú asocias la palabra política, estimada Anaí. Hay personas que la asocian de otra manera, muy distinta, muy académica, la tuya, muy prudente además. Sí, muy propia. Te felicito, Anaí. Sobre Junta de Coordinación Política Jucopo, ¿qué nos puede agregar desde su ámbito de conocimiento Ignacio Martín? Ahora sí ya le podemos entrar a las siglas. Las siglas y los acrónimos muchas veces los confundimos y no está bien. Las siglas es cuando usamos una letra para cada palabra. ONU, para no meternos en esto. Organización de Naciones Unidas. Los acrónimos es cuando no todas las letras corresponden a una palabra. Jucopo, Junta de Coordinación Política. La norma nos dice, precisamente para diferenciarlas, porque aquí Jakobson nos ayuda mucho, lo del referente perdido, lo de una palabra no se refiere a un objeto, en este caso el objeto es la traducción. Cuando hablamos de esto tenemos que pensar no en nosotros que hablamos, que es nuestra lengua materna, sino en todos aquellos que la aprenden de alguna manera, porque no es su lengua materna, por N razones. Entonces, ¿qué pasa si no distinguimos las siglas y los acrónimos y todos los ponemos todas mayúsculas? Pues que si alguien no conoce la equivalencia, no las puede traducir. No las va a entender. Entonces, la norma nos dice que Jucopo hay que escribir la J con mayúscula y todas las demás con minúsculas, como si fuera cualquier otra palabra. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Pemex, Petróleos Mexicanos. La P mayúscula, ONU o INE, cada letra corresponde a una palabra, ahí van todas con mayúscula. Pero caemos en una enfermedad entre comillas, que es la mayusculitis. Entonces, así como a quien se siente dentro de ese objeto, remedando a Jakobson, no le gusta eso de, ¿por qué ONU está todo con mayúsculas y mi humilde Jucopo solo tiene mayúscula la J? Entonces la ponen todas con mayúscula. Piensen en eso si alguien, y ahí puede ser no un
alguien que aprenda nuestro idioma. Yo cuando llegué a México, hace más de 30 años, si yo leo Jucopo y veo todo con mayúscula, no sé traducirlo, no sé a qué correspondería. Entonces estamos dificultando la comunicación. Entonces, bueno, hoy aproveché el hype para dar este breviario cultural gramatical, ¿no? Entonces, cuando sepamos que es un acrónimo, solo lleva mayúscula la primera, y cuando es una sigla, todas van con mayúscula. Mira. Qué gusto escucharte, Ignacio. Muchas gracias por esto. Ahí está, Ignacio, muchas gracias. Y muy bien, ahora permítanme aquí un paréntesis relevante, porque nos hemos perdido mucho en la significación de Jucopo y los enredos de la comunicación y los referentes, pero no hemos destacado suficientemente que en la medida en la que nos apropiemos del lenguaje especializado, se acaban las discriminaciones, las diferencias. El lenguaje también es un territorio en donde se disputa el poder y en donde podemos trabajar por la igualdad. Igualdad no solo debemos, sino no podemos, sino debemos. No, por supuesto, mi querido Juan. Hablar de manera no decodificable es una forma de opresión y de discriminación, y en la medida de lo posible siempre hay que explicarnos, aproximarnos a los términos y no temer arriesgarnos a comprenderlos desde las orillas que, pues, sí nos hacen algún sentido a nosotros. Bien dicho, Ana. Y ahora, pues vámonos al segundo sondeo hecho por Ricardo Guzmán López, a la calle con la gente para ver cómo resuena en ellos la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, que tiene que llevar la J en mayúscula y las otras, ¿no? ¿Vamos? Estoy lista. Eso. Mi nombre es Marta Rodríguez y bueno, pues una Junta de Coordinación Política es con el ánimo de reunirse un grupo de personas para poder llegar a un acuerdo en esos temas de índole político. La Junta es una reunión. Coordinación es básicamente estar preparado para saber qué se tiene que gestionar, cuáles son las cosas que tienen que administrar. Política para mí, o lo que se viene a la mente, es coordinar lo que es el Estado con la población y el gobierno. Bueno, ahora que sé un poco más sobre este concepto, considero que pues sí, realmente es muy importante lo que se aborda ahí, porque pues es el centro de donde va a partir pues gran parte de lo que se puede dialogar en ese tipo de pues sí, congresos posiblemente. Aquí es donde llegan todas las propuestas a los coordinadores de bancada y de esto sube al pleno, para subir al pleno y ya para discutir cada tema que requiere la propuesta que haya hecho el partido. Cuando hay una politización externalizada desde el Congreso para conocer este tipo de temas, suena un poquito más los actores y los mecanismos que se utilizan para poder desahogar los temas. Ahí está lo que dicen las personas, que es la Junta de Coordinación Política Jucopo, Juan. Y con este término me parece que ocurre como cuando a alguien le llamamos por su apodo o por su alias. ¿Cuál es el tuyo, Nani? Le diste en el clavo, Juan, no te voy a decir cuál es mi alias. Por eso es importante que todas las personas nos acerquemos al lenguaje técnico especializado del Poder Legislativo, que es ni más ni menos en donde se cocinan nuestras leyes, es en donde se diseña cómo queremos y debemos ser, y esto solo se logra si podemos tutearnos con ese lenguaje, Juan. Veamos con eso en mente, Anaí, cómo se tutea con esta Junta de Coordinación Política. Adrián Chávez, profesor, escritor, traductor y hasta sommelier de té, ¿cómo ves? Todo lujo. Vamos a verlo. ¿Qué tiene que ver la palabra política con la palabra políglota? Bueno, pues la respuesta es nada, no tiene nada que ver. Pero ese es el chiste. En español tenemos muchas palabras que parece que se parecen, pero que en realidad no tienen nada que ver, y la palabra política es una de ellas. Resulta que tenemos muchas palabras que empiezan con poli, políglota, polícromo, polisemia, politécnico y política, pero esta última proviene de una raíz distinta, mientras que las primeras provienen de una palabra griega que probablemente se pronunciaba como polis, que significaba mucho o múltiple, y por eso un políglota es alguien que habla muchas lenguas. Política proviene de polis, que significa ciudad. Ahí vienen también, por ejemplo, cosmopolita o policía. Por eso la política, etimológicamente hablando, son los asuntos relacionados con las ciudades. Esta no es la única confusión de ese tipo en la palabra inflamable, por ejemplo. Ese in no es de negación como en inexplicable, sino de otro in que tenía latín para mostrar intensificación o énfasis. Y por eso lo inflamable es algo que sí puede provocar fuego, no algo que no puede provocar fuego. Ustedes me entienden. Pero bueno, no se puede esperar que tras más de 10 siglos de evolución a una lengua no le pasen esta clase de coincidencias.
Me sorprende la habilidad de Adrián Chávez para explicar y desarticular las palabras, Juan. Sin duda, Anaí. Bueno, ahora llegamos a la parte más triste de este capítulo, que es el momento de despedirnos. Díganos, por favor, ¿qué logramos compartir que no supieran o qué conceptos les gustaría escuchar en otros espacios? ¿Con qué es con lo que se quedan? Contáctenos a través de las redes del Canal del Congreso, en Facebook, @Canal del Congreso, en Instagram, @Canal Congreso MX, en TikTok, @Canal del Congreso MX y en YouTube, @Canal del Congreso México. Y en X, antes Twitter, @Canal Congreso. Y ahora sí, Anaí, pues nos vamos, pero no sin antes repetir que aquí te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. El Canal del Congreso presentó